Eutifrón utiliza dos términos. Tojosion, es decir, aquello que es lo pío y tiene que ver con lo sagrado y lo consagrado a los dioses. Esto no hay duda, digamos, el término en griego tiene una relación con lo divino. Y el otro término que usa Eusebés, concretamente, esto sí tiene que ver con los ritos, con las ofrendas, con los honores debidos a los dioses. Es decir, que cuando se está preguntando este diálogo acerca de lo pío, la respuesta de Eutifrón es coherente. Lo primero es pensar en este voluntarismo teológico, como se lo ha llamado, es decir, que lo pío es aquello que agrade a los dioses, porque el término en sí mismo tiene relación con lo divino. Para Aristóteles, por ejemplo, en la Ética Nicómaco, en el libro 8, hay que ser justo con los dioses, hay que honrar a los dioses, hay que ser piadoso con los dioses, porque los dioses son benevolentes. De hecho, en el Eutifrón de Platón se apunta ahí en el intercambio que tienen dialéctico Eutifrón y Sócrates, es que los dioses, no hay nada bueno que no proceda de los dioses, por lo tanto es de justicia mostrar esa gratitud. Entonces, no es que yo quiera hablar de la piedad religiosa, es que la piedad tiene un sentido eminentemente religioso en el mundo antiguo y en el mundo medieval. Respecto a la relación entre piedad y justicia, la interpretación que mantenemos en el grupo es que hay una propuesta para elevar la cuestión a la cuestión de la justicia como una justicia cósmica, como una justicia en general. Y es algo que Eutifrón no atiende a esa posibilidad que Sócrates estaría planteando. Entonces sería una primacía de la justicia por encima de la piedad. De un término que aparece en Homero, que significa, que es sebas, significa algo así como el fulgor que una persona ve y que le ciega ante algo especial. A partir de ahí se aplica especialmente pues, a ciertos guerreros que aparecen en la batalla de un modo brillante y que causan la ceguera a las personas, a los soldados que lo ven. Cuando la misericordia, en el sentido de respeto al prójimo necesitado, de darle esa ayuda que necesita, está realizada por personas piadosas, puede llegar a unos niveles de profundidad y de heroísmo que no se encuentra en aquellos que tienen una concepción, digamos, más secular o autofundada de lo que sea piadoso. En el caso de Josios, como digo, volviendo a una cosa que antes he olvidado decir, no conocemos la etimología y sus usos aparecen en primer lugar en los himnos homéricos. Y en los himnos homéricos aparecen de una manera que nos resulta un poco sorprendente, porque se refieren más bien a lo que nosotros entenderíamos como ritos religiosos. Para un romano de la época clásica y posterior, la obligación para con la Quibes, para con la ciudad, era una obligación religiosa. Que la piedad y en general estos términos tienen que ver específicamente con los ritos no individuales, sino con los ritos sociales por una parte y con los ritos del Estado por otra. Y esto en nuestra sociedad, en la cual aspiramos por lo menos a que la religión no esté asociada al Estado, pues también despierta vocaciones que son distintas de las que evocaban entre los griegos. Seguramente en el caso de Platón, estos términos referidos a la piedad evocan mucho la idea de la relación con el Estado y por tanto pues el que es impío está atentando contra el Estado, no está atentando contra la religión. Cuando hablamos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, seguramente estamos hablando de una élite en la antigüedad, de un grupo muy cerrado y de hecho de una intención de oponerse a lo que la mayoría pensaba. Ese es uno de los principios de la filosofía en el mundo antiguo. Es decir, Sócrates toma conciencia de que debe llevar lo que en él ha sido fascinación por la racionalidad, debe llevarla como misión a su relación con la polis. ¿Qué sentido tiene hacer sacrificio a los dioses? ¿Por qué? Pues porque hasta ahora nos hemos atenido, perdón por ser tan heideggeriano, a lo dicho en el diálogo, pero no a lo no dicho en el diálogo, pero que en el diálogo se nos muestra constantemente lo que el diálogo esconde. A saber, hasta ahora hemos estado mirando a los hombres y a los dioses y a sus respectivos representantes, Sócrates, el filósofo, y Eutifrón, el adivino. Pero no habíamos atendido a la mediación entre esos dos mundos, no habíamos atendido a la víctima.
Una víctima que, como los esquemas kantianos, ha de participar de ambos mundos, del mundo divino y del mundo humano. Sócrates, conscientemente, es un umbral bien incómodo, ¿no? Porque Sócrates no pertenece, en definitiva, a ninguno de los mundos. Así que esta condena, de alguna manera, a Eutifrón, ¿sí? Esto de mostrar la ignorancia de Eutifrón, es una defensa del propio Sócrates, es decir, de la injusticia de su propia condena. La aporía señala precisamente la inviabilidad de los dogmas y de tradiciones interpuestas o etiquetadas que Sócrates detecta ya en la polis. La voluntad de verdad busca lo universal, mas después de tanta búsqueda, después de rebuscar en Eutifrón la piedad, en la que es el valor, o en Menón la virtud, se llega a la certeza de que actuaban solo por instinto. Y esa aporía, en la que deriva el diálogo socrático, en la que uno se topa con el instinto, descubre que toda voluntad de verdad solo llevaba desde el principio en su seno la voluntad de poder, y de que la voluntad de verdad es solo una manifestación neblinosa y pálida de su auténtico sustrato. Entonces, repito, ahí está la trampa, creer que se puede resolver en términos de relaciones matemáticas o conceptuales o estrictamente especulativas y teóricas un ámbito de problemas que está caracterizado por el estremecimiento de lo imprevisible, de lo vulnerable, de lo contingente, etcétera, etcétera, etcétera. Platón está descubriendo las posibilidades semióticas del personaje Sócrates como máscara de Platón. El teatro no era mero divertimento para los griegos, era divertimento, pero además era una cuestión política seria y una cuestión de educación muy seria, y la filosofía entonces también tendría que seguramente competir con estas formas de promoción del Estado como eran las teatrales. Entonces, digo, en ese mundo antiguo donde la palabra tenía un lugar entronizado, digo, la filosofía también tenía que presentarse como algo atractivo para poder tener su público y sus adeptos. Platón no fue otra cosa en su vida que un poeta trágico fracasado. Bueno, de hecho, los diálogos de Platón se mantienen interés todavía porque nos hablan y nos interpelan respecto a nuestras propias situaciones. Son escenas donde se ponen acciones de la filosofía en un contexto muy concreto. Los contextos no son los mismos, pero el hecho que sea en un contexto nos da pistas para resolver o para plantearnos mejor las cuestiones. Eutifrón, precisamente por la paradoja o la aporía que se plantea, interesa tanto a los que se ocupan de la moral como de la historia de la filosofía. Es un diálogo también presente en los estudios de griego clásico, de la enseñanza de la propia lengua, del teatro, de las preguntas por la presencia de lo divino en la modernidad tardía en la que vivimos. Es decir, que en él confluye gran parte de esa actualidad de las cuestiones éticas y religiosas griegas que importan y son relevantes en nuestra forma de situar nuestro puesto en el mundo. Si después hay que tomar una decisión, el juego del discurso cambia completamente. Y ahí la filosofía, sinceramente, no sé si ayuda. Sinceramente, no sé si ayuda a tomar decisiones.